una nota que contiene el pareo que se acordó entre los diputados Boric y el diputado Macaya para la sesión de hoy. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Un oficio también del Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, el que es conocido como el proyecto de mascarillas. Un oficio del Ejecutivo mediante el cual formula una indicación sustitutiva al proyecto que regula la práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento y que fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Varios oficios respuesta del Ministro de Salud. Uno, mediante el cual se responde e informa sobre una posible reducción de plazas de médicos generales de zona para el concurso nacional de ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Otro, que se informa sobre las opciones analizadas en cuanto a inocular una dosis adicional contra el COVID-19 a personas que han terminado su proceso de vacunación. Esto en realidad fue solicitado en julio. Ya está solucionado el problema, pero llegó ahora. Otro que informa sobre, entre otras materias, sobre la coordinación con las municipalidades para proporcionar información a los funcionarios en relación al mismo tema sobre el calendario de vacunas. Otro que informa sobre la posibilidad de publicar en los sitios web institucionales de la cantidad de personas autorizadas a salir fuera del país, la cantidad de personas fallecidas y que se encuentran internadas en unidades de cuidados intensivos y que se encontraban con el proceso de vacunación terminada. Otro que informa sobre la factibilidad de considerar en la priorización de las dosis de refuerzo a todo el personal de salud. Este tema ya está solucionado. Otro que informa sobre la posibilidad de gestionar la erradicación de una colonia de murciélagos en el Centro de Salud Familiar de Río Bueno. Otro sobre la posibilidad de gestionar que las personas no necesiten obtener el salvoconducto en la plataforma de comisaría virtual para asistir a los controles médicos. Otra sobre autorizar la realización de operativos de vacunación en Loncoche, Gorbea, Padre Las Casas y Nueva Imperial y otros sectores rurales por los centros de salud familiar. Otro sobre la efectividad de que la localidad de Capitana Pastene se encuentre en una fase diferente en el plan paso a paso, distinto a la comuna de Lumaco. Otro sobre los protocolos sanitarios dispuestos a favor de los funcionarios de la salud que desempeñan funciones de manera remota en su reincorporación presencial. Un oficio de la directora de Servicio de Salud Metropolitano Oriente, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre el cumplimiento de los protocolos utilizados en el caso de la menor de 14 años que resultó fallecida luego de ser trasladada vía terrestre desde el Hospital Luis Calvo Maquena al Hospital de Chillán. Esto por contener datos personales, el documento adjunto no va a ser publicado en nuestra página web, en razón de la reserva a la paciente. Otro del director de Servicio Metropolitano Norte, mediante el cual responde uno de la comisión e informa sobre la situación y estado de avance del segundo hospital público para la zona norte. Una carta del diputado Andrés Celis, mediante el cual solicita invitar al ministro de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales a fin de conocer el estado actual de los avances de las obras de reparación, habilitación y remodelación de los hospitales del país. Lo anterior especialmente para conocer la situación de los hospitales del Distrito 7 que observan atrasos de diversa consideración, como el Hospital Claudio Vicuña en San Antonio y el San José de Casablanca. Una comunicación de la diputada Camila Rojas que solicita que se ponga en tabla un proyecto del cual es autora que dice relación con los medicamentos anticonceptivos defectuosos. Una reiteración de solicitud de la diputada Cristina Girardi a fin de que el director y subdirector del Instituto Traumatológico sean invitados a exponer en próximas sesiones de la comisión. Un oficio de la Directora Nacional de Servicio Nacional de Menores y otro de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ambos informan sobre glosas respectivas en cumplimiento de la Ley de Presupuesto. Un oficio del Contralor General de la República, mediante el cual informa
mediante el cual remite el informe final 702 de 2020, que fue debidamente aprobado con el resultado de la auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios, recepción, pago, almacenamiento y distribución efectuadas por la Subsecretaría de Salud Pública y redes asistenciales. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la regulación de la práctica de los cirujanos plásticos en Estados Unidos y en Brasil, que había sido solicitada por esta comisión. Una solicitud de audiencia a la Confederación de Profesionales de Servicios de Salud, FEMPRUS, para exponer sobre la ley 21.106 y traspaso a honorarios. Una solicitud para audiencia del movimiento por esclerosis múltiple, para dar a conocer la situación de miles de pacientes que sufren esta enfermedad en Chile, así como el quehacer de esa organización en la materia. Una carta del señor Freddy Maurevilla, padre de Valentina, mediante el cual se solicita apoyo y ayuda para organizar otra corrida por la donación de órganos para enero de 2022. Una comunicación de un particular, quien está actualmente cesante y pertenece al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares, quien solicita ayuda en la gestión de agilizar su cirugía para endoprótesis de cadera en el Hospital Traumatológico de Concepción, en la cual se encuentra en lista de espera desde 2019. Una comunicación de otro particular, mediante el cual señala que es cuidador y única red de apoyo primaria de sus padres, ambos adultos mayores, e inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad por Deterioro Cognitivo. Dicen que el pasado 11 de noviembre su padre sufrió un ataque producto de una epilepsia y no fue posible obtener una ambulancia para ser trasladado a la CEFAM de Copquecura. Solicita ayuda y fiscalización de las autoridades. Una comunicación de un particular mediante el cual remite un link con propuesta para el tema de donación de órganos. Una reiteración de solicitud de un particular quien había señalado y vuelve a señalar un problema que tiene por un rechazo de licencias médicas desde julio del 2021 a octubre del 2021 y que solo ha hecho retroceder en su tratamiento y ha quedado cesante. No sé, la vez pasada le respondimos que se había leído y vuelve a solicitarlo. Una solicitud de ayuda a un particular a fin de que su padre sea incorporado en el programa APNIA, lo que podría demorar meses. Actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital de San Fernando, diagnosticado de ELA, y esta enfermedad le afectó la parte respiratoria, dejándolo conectado a ventilación mecánica a través de una traquetomía. Y finalmente, una invitación para el presidente de la comisión de Alma Brandt, consultora en estrategia de marcas e investigación estratégica, que están realizando un estudio para las empresas Carosi con el objetivo de conocer la visión de diferentes líderes de opinión que tienen sobre la industria y la alimentación en el mundo actual, con todos los retos y demandas que impone el nuevo contexto. Solicitan coordinar una entrevista online de 45 minutos aproximadamente, donde abordarán estos temas tan relevantes para el desarrollo de una empresa de este rubro en el mundo de hoy. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Sí. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Puntos varios. Sí, diputado Celis. Presidente, se han comunicado conmigo miembros de la Sociedad Chilena de Hematología, ¿no? Ellos me han hecho saber una carta y me comprometí a leerla acá, dirigida a la doctora Paula Escobar Oliva, jefa del Departamento de Manejo Integral del Cáncer del Ministerio de Salud. Y esto tiene que ver con la conformación de la comisión que está establecida por ley en la ley del cáncer. Y dice, me voy a permitir leerlo, la Sociedad Chilena de Hematología ha tomado conocimiento de las designaciones para participar en la Comisión Nacional del Cáncer, en la cual no quedamos seleccionados. Entendemos que fue una elección donde participaron 15 sociedades científicas que votaron en forma anónima, pero estimamos de suma importancia la participación de nuestra sociedad para representar las necesidades de pacientes con leucemia, linfoma adultos, pediátricos, mieloma múltiple, especialmente el área pública, que está escasamente representada entre los elegidos. Si bien nuestros pacientes corresponden a alrededor del 15% de los pacientes oncológicos,
son el grupo de mayor complejidad tanto en quimioterapia más agresiva, estadio hospitalario y manejo de las complicaciones. Existe además necesidades apremiantes a solucionar, como son el desarrollo de la red en regiones, el contar con adecuados elementos tecnológicos para el diagnóstico y así definir el mejor tratamiento. Es urgente desarrollar las capacidades terapéuticas como trasplante de progenitores hematopoyéticos en el sistema público, tanto en Santiago como en regiones, para poder responder adecuadamente a la necesidad de este tipo de tratamiento, que hasta ahora solo se han desarrollado en la red pública, en el Hospital Salvador y en el Hospital Regional de Valdivia. Esto se puede corroborar observando la larga lista de espera que existen para acceder a este tipo de tratamiento. Creemos de suma importancia nuestra participación y solicitamos a usted pueda buscar la forma en que la hematología pueda participar en las discusiones y decisiones que se tomen para la Comisión Nacional del Cáncer, considerando el bien mayor que son nuestros pacientes. Esperando una buena acogida, se despide, ¿cierto?, la presidenta, vicepresidenta y past president de la Sociedad Chilena de Hematología. Lo quise hacer leer, presidente, porque creo que es interesante esa visión. Claro que está regulado por ley, lo tengo súper claro, pero que esta comisión pudiera oficiar al señor ministro para que se busquen los mecanismos donde la Sociedad Chilena de Hematología pueda participar activamente con su opinión en lo que tiene que ver con la Comisión Nacional del Cáncer. Entonces, la solicitó en concreto, presidente. Eso es solicitar al señor ministro que se busquen los mecanismos donde se pueda escuchar adecuadamente y regularmente a la Sociedad Chilena de ¿Mediante Hematología. un oficio? Sí. Eso era. Muy bien. ¿Habría acuerdo sobre lo solicitado por el diputado Ricardo Celis? ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra. Yo tengo un punto varios. Si me dan un segundo. Sí, que lo tengo acá anotado. Lo que pasa es que hay un grupo, digamos, de docentes y de miembros de la comunidad de la Universidad de Valparaíso, básicamente de la Facultad de Medicina, que están requiriéndole al señor decano que puedan nombrar en homenaje a doctor Manuel Barros Monge, que falleció hace algunas semanas atrás, un connotado docente de la Escuela de Medicina, que puedan bautizar el edificio de R3 de la facultad con el nombre del doctor. Y esa solicitud se nos ha extendido a través mío, digamos, a la comisión en torno a poder respaldar un poco lo que ellos están realizando como gestión, nada más que eso. Pero que sería, digamos, un bonito gesto de la Comisión de Salud también en reconocimiento a la labor docente y asistencial que el doctor Barros tuvo durante su vida. Entonces yo quería solicitar también el acuerdo para poder emitir esta nota de respaldo entonces a la solicitud que están haciendo estos docentes al decanato de la facultad. ¿Habría acuerdo? Bien. Así se acuerda. Bien, si no hay más puntos varios, entonces tendríamos que pasar a la orden del día. Tenemos hoy día en tabla 3 proyectos de ley. El primero, que es iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para establecer una presunción de responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos, boletín número 14.094-11. Sobre este proyecto vamos solamente a escuchar hoy día la opinión o la presentación que va a hacer la diputada Camila Rojas para en sesiones posteriores ir recibiendo a los invitados e invitadas que ustedes nos hagan llegar para iniciar entonces ese debate, incluido el Ejecutivo, que le vamos a pedir en la próxima sesión su opinión. Luego de eso tenemos iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos. Este tiene urgencia simple y sería bueno saber si es que vamos a recibir indicaciones a ese proyecto o si lo vamos a pasar a votar tal cual como está. Y tercero, continuar el estudio, eventualmente votación en general de los proyectos referidos a cirugía plástica. Son dos que ya ustedes conocen y que ha ingresado el día de hoy, o hace unos días, no recuerdo bien, una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo que ya está en poder de ustedes en sus respectivos correos electrónicos. ¿Hay alguna sobre la distribución de la tabla? Usted había pedido, diputado Ricardo Celis. Había pedido, presidente, que viésemos el proyecto de cirugía plástica que íbamos a votar en general para presentarlo a la sala. Yo me tengo que retirar, entonces si nos faltaran votos, no sé, en algún momento si poder invertir la tabla para poder votar. Yo he leído la propuesta que ha enviado el Ejecutivo
que parece bastante adecuado, discutible por supuesto, pero por lo menos resuelve los puntos centrales que habíamos conversado con antelación en la comisión. Para poder invertir la tabla requiero el acuerdo. Yo lo que sugiero es lo siguiente. Como estaba pendiente de votación en general, a pesar de que ya habíamos avanzado en la discusión, a propósito de la necesidad de contar con esta indicación sustitutiva, lo que podemos hacer es votar en general y votar la fusión de los proyectos, que también estaba pendiente y que el diputado Celi está disponible ahora que ha conocido la indicación, y que la presentación del Ejecutivo quede en el tercer lugar, para que no podamos retrasar. La diputada Camila Rojas tiene otra comisión, entiendo, y está esperando para poder hacer su presentación. Entonces podríamos votar ambas cosas en general y la fusión, ¿ya? Después seguimos con con la tabla tal cual como está, y en el punto 3 después escuchamos la presentación del Ejecutivo como si iniciáramos el debate en particular. Sí, diputado Celi. Me parece súper adecuada la propuesta, solamente que tengo una duda porque en la propuesta que hace el Ejecutivo dice, se refiere solo a un boletín. Claro. Quiero saber si esto fue por error o no. Obviamente no, Sí, corresponde a un solo boletín, entonces quisiera sí. saber. Lo que pasa es que como no están fusionados, entonces ellos hicieron a un boletín la indicación, pero si están fusionados, el texto queda en el entendido que vamos a boletines. fusionar los dos. Claro, si habría que fusionamos, la indicación tendría que ir indicada a los dos proyectos. Perfecto. Ahí está don Jaime González. Es que no creo que haya escuchado lo... Le vamos a hacerla con don Jaime. Lo que pasa es que el diputado Celi pregunta, porque ustedes hicieron la indicación sustitutiva a uno de los dos proyectos, porque no están fusionados, obviamente, pero si se votara la fusión, ¿ustedes estarían dispuestos a poder indicar con esa misma indicación sustitutiva ambos proyectos? Así es, presidente. Muy buenas tardes a todos. Eso es correcto. Ya. Sí, no es necesario que lo hagan. Pero se entiende, digamos, que ustedes están disponibles a que sea la indicación sustitutiva para ambos proyectos de fusión. Bien, ¿habría acuerdo entonces con este orden de tabla que hemos conversado? Así se acuerda. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a votar la fusión de los proyectos y la aprobación en general de ambos. Y luego de eso vamos a continuar con el orden de la tabla y al final va a exponer el Ejecutivo la indicación sustitutiva que ha presentado. Bien, en votación entonces, Ya, votamos usted los ordene dos, como estime más claro. Votan en los dos en un solo acto. Ya, Digamos. pero los voy a sonar. Y la fusión, no sé si se vota las tres cosas. Ya. Hay como acuerdo unánime, Sí. pareciera, ¿no? Sí. Ya. A ver, diputada Cariola, el diputado Castro, por si acaso, ya. No, Diputado Cariola no está. José Miguel Castro no está. Juan Luis Castro, estoy acá. Se va a ir de... Aquí estoy. Sí, veo ahí como un techo, ya estamos bien. Aprobación. Aprueba, ya. Aprobación. Andrés Celi, Hola, buenas. Apruebo. Ricardo Celis, A favor. Miguel Crispi no está. Sergio Gaona no está. Los diputados Boric y Macaya están pareados. Jimena Osandón, A favor. Patricio Rosas, A favor. Gustavo Sangüesa, Por favor. Víctor Torres. A favor. Ya, entonces 2, 4, 6, 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones en ambos proyectos aprobados en general, entonces. Ambos proyectos entonces estarían aprobados en general. Y por unanimidad eso, vamos a exacto. pedir a la sala que autoricen la fusión. Así sería. ¿Hay acuerdo para pedir a la sala la fusión entonces por unanimidad? Bien. Y Sí, también de habría acuerdo. también habría unanimidad para que en el evento que se entienda autorizada la fusión, ustedes van a aceptar por unanimidad, lo aceptan ahora, la indicación presentada por el Ejecutivo. Sí, que es para ambos proyectos. Ya. Sí, también se Bien. aprueba. Bien, entonces la indicación la vamos a escuchar al final, ¿ya? Y esto para que pudiera votar el diputado entonces el IGR. Vamos a retomar entonces el orden original de la tabla y vamos a partir entonces con el punto 1, que es iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, según ya lo he mencionado, boletín 14.094-11. Y para estos efectos hemos invitado a la diputada Camila Rojas, autora principal del proyecto, quien va a hacer una presentación. Diputada Rojas, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Saludar a quienes están presentes en la comisión. Bueno, señalar que este es un proyecto que modifica el Código Sanitario para establecer una presunción en casos de daños por anticonceptivos defectuosos. El proyecto está firmado también por la diputada Cariola, la diputada Mix, diputado Torres, usted, presidente, la diputada Sandoval, diputada Yomas, Vallejo, Crispi, Parra y Orsini. Y se fundamenta en que durante el 2020, en febrero, en agosto, en septiembre y en octubre hubo una serie de alertas del Instituto de Salud Pública respecto de medicamentos anticonceptivos defectuosos. ¿Ya? A raíz de eso, a la fecha que nosotros presentamos el proyecto, que fue en marzo de este año, existían al menos 170 mujeres usuarias de estas pastillas anticonceptivas que denuncian haber quedado embarazadas, ¿ya? Ellas, a raíz de la ley 21.030 y las causales que se establecen para poder interrumpir el embarazo, obviamente no lo pueden interrumpir y se han visto, por lo tanto, de alguna manera obligadas a tener que seguir con sus embarazos que ocurrieron por usar anticonceptivos que son defectuosos. El Instituto de Salud Pública sancionó por sumario sanitario a 2 laboratorios, al laboratorio Silesia y Andrómaco, en febrero de 2021, es decir, a comienzos de este año. Y una cuestión muy importante es que actualmente no recae en las empresas la diligencia, en definitiva, de prevenir este tipo de errores. Si bien hay una multa, son las mujeres, una vez que denuncian una situación de este tipo, quienes tienen que comprobar que su embarazo está vinculado al uso del anticonceptivo fallido y no al revés, pese a que hay una sanción interpuesta por el ISP y pese a que los laboratorios terminan reconociendo que esto fue una falla de los anticonceptivos. Entonces, aún existiendo esa información de carácter público, las mujeres en un juicio tienen que ellas mostrar y demostrar que su embarazo está vinculado a ese anticonceptivo fallido. Y además no hay ningún tipo de reparación, digamos, estatal establecida ante estas situaciones, pese a que varios de estos anticonceptivos son entregados en servicios estatales, servicios de salud estatales. Bueno, hay una serie de tratados internacionales ratificados por Chile que establecen que la salud sexual y reproductiva está relacionada con los derechos humanos de las mujeres. El Comité CEDAW establece que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La plataforma de Beijing establece que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener control y a decidir libre y responsablemente sobre asuntos relacionados con su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia, y que son asuntos que evidentemente son pasados a llevar a raíz de situaciones como la aquí descrita. El proyecto es una modificación al Código Sanitario, como dije al comienzo, es un artículo único que modifica el código, y los elementos que contiene son 4. Lo primero es que no se aplique el régimen de responsabilidad para Cenabás, donde son los particulares quienes tienen que acreditar el daño, y por lo tanto la segunda parte establece la presunción de causalidad que tenga que ser demostrada por los laboratorios y no por las mujeres. En tercer lugar, se establece que los juicios puedan ser de carácter sumario y no como actualmente, que son ordinarios, lo que los hace mucho más lentos. Y lo cuarto es que se realiza también un cambio respecto de las multas, ¿ya? Hay un aumento en la multa. Finalmente, se establece que esto va a ser aplicable para todos los casos de afectadas durante el año 2020, si es que el proyecto se aprobara. Entonces, esos son los puntos que establece esta modificación al código sanitario. Y quisiera decir, presidente, que lo más importante es que consideramos que ante situaciones así, evidentemente, no puede recaer además el que las mujeres tengan que ir a juicios muy largos, que ellas mismas tengan que demostrar que sus embarazos están vinculados con el uso de los anticonceptivos fallidos.
y por lo tanto que si esto va a depender de las mujeres, por lo menos exista la posibilidad de que el proceso sea rápido y que la carga de probar no recaiga en ellas, sino en los laboratorios, que de hecho son los que tienen los medios y la responsabilidad respecto de sus productos. ¿Ya? Como pueden ver, es un proyecto bien conciso, así que espero que pueda tener un trámite celero, y quería sugerir, Presidente, a usted y a esta comisión que pudiese participar dentro de las invitadas la Corporación Mile. Ellas han trabajado con estas afectadas, que como yo les decía son 170 del año 2020. Hace poco se supo de una nueva situación de anticonceptivos fallidos, a ABOFEM, a las abogadas feministas, y evidentemente me gustaría mucho que pudiéramos tener la posibilidad de escuchar al Ministerio de Salud y quizás también al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género debido al carácter de la moción. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada Rojas. Quisiera ofrecer la palabra por si algún parlamentaria quisiera hacer alguna consulta, o el Ejecutivo, o si no, tendríamos que ya abrir un listado de invitados e invitadas durante las próximas sesiones para poder iniciar el debate. Ofrezco la palabra. Diputado Sandón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera consultar de los 4 puntos que la diputada Roja enunció. Habla de cambio de las multas. Multas que yo me imagino que ya fueron cursadas. Estoy entendiendo que eso, al menos, pero en general es como es como un proyecto como retroactivo, ¿no? Porque habla de que va a incluir a esas 170 mujeres que tuvieron el problema. Primero el tema de la retroactividad, si se puede aplicar. Tengo entendido que es más complejo. Y lo otro que me gustaría preguntarle es, en esta acreditación sobre el daño, ¿no? Que pasaría como ahora, tiene que al laboratorio. ¿Cómo resguardar para que el laboratorio no se resguarde? O sea, queda como como dice el dicho, no sé, el gato cuidando la carnicería, ¿no? Me gustaría saber cómo se puede dar eso, que le pasamos ese rol al mismo laboratorio, que a la larga es el mismo afectado, en caso de que sea culpa de ellos que haya fallado en la pastilla anticonceptiva. Presidente. Sí, diputada Rojas. Sí, respecto de lo último, es importante que lo que establecería el proyecto o la ley, en caso de que pase a ser ley, es que si ya existió una multa cursada por el ISP hacia el laboratorio y hay una mujer embarazada que consumía esos anticonceptivos, se dé por obvio que ambas tienen relación, ¿ya? Y por lo tanto, que para demostrarse lo contrario, es decir, que no hay causalidad, lo tenga que hacer el laboratorio. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces se presume, hay una presunción de que como hubo falla en los anticonceptivos, esa mujer consumía esos anticonceptivos y esa mujer está embarazada, entonces es evidente que el laboratorio se tiene que hacer cargo si es que la mujer decide irse a un juicio contra el laboratorio. Y por lo tanto sería el laboratorio quien tiene que comprobar que no fue así. Hoy día es al revés, hoy día son las mujeres las que tienen que comprobar, y en un juicio mucho más largo, un juicio ordinario, que sí hay causalidad. Y respecto de lo primero que mencionaba diputado Sandón sobre la retroactividad y las multas, bueno, la multa pasa de 1.000 a 2.000, estas son UEFs, si no me equivoco. El 2.000 es el tope que se puede poner en las multas que pone el ISP, es decir, la multa aumenta al máximo que puede poner el ISP. ¿Ya? Por eso se puso ese monto. Uno podría decir, podríamos poner más, pero lo hicimos de acuerdo al máximo que hay. Y respecto de la retroactividad, voy a leer cómo redactamos el artículo transitorio. La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial. No obstante, lo anterior será aplicable retroactivamente a los casos de afectadas por los medicamentos defectuosos ocurridos en 2020. Pero esto sobre todo respecto de si ellas no han terminado sus juicios, porque como estos juicios son tan largos, entonces que pudiese operar retroactivamente para ellas respecto principalmente de lo que hablábamos de la causalidad y la prueba. Eso. Gracias, diputada Rojas. Tiene la palabra don Jaime González.
Presidente, si lo tiene a bien, la recomendación respecto más que al texto de los invitados es invitar al fiscal del Ministerio de Salud, don Jorge Andrés Humner, porque en materia de fármacos 2, en lo que respecta a multa, el Ministerio de Salud está disponible a aumentar el rango de multas para distintas situaciones y en ese sentido nos parece razonable tener a bien invitarlo a él y en el mismo sentido invitar a don Heriberto García Escorza, quien es el director del Instituto de Salud Pública. Ok, entonces por el Ejecutivo vendría don Jorge Hübner, fiscal del Ministerio, y Heriberto García del ISP. Va a quedar anotado eso. Diputado Ricardo Celis. Quisiera que se invitara al presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Perfecto, le podemos pedir que nos pueda hacer llegar los datos del efecto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta a la diputada Rojas o requerimiento de invitados? Bien, si no hay más consulta, entonces le agradecemos, diputada Rojas, haberse tomado el tiempo de venir a exponer. Obviamente está cordialmente invitada para las sesiones donde veamos este proyecto. Sería mucha utilidad contar con usted y obviamente si tiene algún invitado o invitada que quiera también sumar a la lista, será muy, muy bienvenida. Gracias, presidente. Gracias. Bien, pasamos, sí, lo dejamos. Bien. Terminado entonces el punto 1 el día de hoy, vamos a pasar al segundo punto que se refiere a iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos, boletín 13.598-11, y que tiene urgencia simple. Hasta el momento no nos ha llegado, entiendo yo, indicaciones para este proyecto. Por lo tanto, lo que correspondería sería iniciar. Está votado en general, ¿cierto? Sí, está votado en general, está aprobado. Correspondería votarlo. Sin embargo, yo quisiera escuchar al Ejecutivo si es que hay algún tipo de, que lo tiene con urgencia simple, si han considerado la eventualidad de presentar algún tipo de indicación como para poder darnos un poco más de tiempo y también a alguno de los parlamentarios que eventualmente quiera colocar algún tipo de indicación. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. El Ejecutivo no tiene considerado presentar indicaciones a este texto del proyecto, a este proyecto de ley en particular, sin perjuicio de lo cual creo que en una sesión anterior hicimos presente que sería prudente y razonable que en lo que respecta a las multas y por haber competencia del juzgado de policía local, el texto pudiese ser revisado también por la Comisión de Constitución, si es que ustedes lo tuviesen a bien. Pero por parte del Ministerio de Salud no tenemos indicaciones que formular, lo conversamos con la Secretaría General de la Presidencia y es un texto respecto al cual estamos de acuerdo y queremos impulsar. Bien, lo único sí sobre ese punto lo habíamos conversado la sesión anterior que vimos este proyecto, nosotros ya que tenemos la potestad para poder hacerlo, hicimos la consulta y se hizo la consulta apenas ingresó el proyecto a la Corte Suprema, ¿no? A la Corte Suprema y ya tenemos la respuesta de la Corte, por lo tanto ya cumplimos con el requisito de hacer la consulta pertinente para poder avanzar. Ahora, yo tengo algunas dudas sobre este proyecto de ley en términos del artículo primero transitorio, porque este establece que lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley regirá desde su publicación en el Diario Oficial hasta los 120 días siguientes al término del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, dispuesto mediante decreto número 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 18 de marzo del 2020. Por lo tanto, estaría absolutamente fuera, digamos, de lugar. Y además, habla respecto de, en el artículo segundo, la disposición final de mascarillas, guantes o cualquier otro tipo de elemento de personas que padecieren de COVID o que hubieran tenido contacto estrecho con esta. O sea, solo está relacionado a la pandemia actual. Yo no sé si este proyecto de ley puede tener algunas modificaciones para hacerlo más genérico o eventualmente eliminar el artículo primero transitorio, digamos que eso lo podemos hacer mediante o una votación separada, rechazándolo, o mediante alguna indicación que lo pueda eliminar.
Sí, no sé qué dice el Ejecutivo. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con no circunscribir el texto, creo que también lo he hecho presente, al al estado de excepción constitucional, sino que al decreto de alerta sanitaria, porque tiene una vigencia posterior. El decreto de alerta sanitaria vence el 31 de diciembre del presente año y eventualmente podría ser prorrogado. Y va a darle verdadera eficacia a lo que pretende el legislador con este proyecto de ley, puede ser razonable remitirlo al decreto de alerta sanitaria más que al estado de excepción constitucional, que es lo técnicamente correcto, en primer lugar. Y respecto de lo que usted menciona, el artículo transitorio, en aquella otra parte nosotros estamos de acuerdo con no circunscribirlo a solamente ese tipo de dispositivo que quiere una norma de carácter más bien general. Y eso lo podemos solucionar con una votación separada. Bien, le agradezco la opinión a don Jaime. Yo les voy a sugerir lo siguiente, que pudiéramos citar a la votación en particular del proyecto para la próxima sesión, de tal manera que podamos revisar efectivamente si solo basta con una votación separada o si se necesita alguna indicación para cumplir con el objetivo, que ojalá sea una norma más general, de tal manera que no solo esté circunscrita a esta pandemia, porque eventualmente pudiéramos estar en algún otro momento con algún decreto de alerta sanitaria que requisiese, por ejemplo, la reposición de la utilización de mascarilla, o que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. Entonces, si es que hay acuerdo, yo podría citar expresamente la votación en particular para la próxima sesión, si así les parece. ¿Sí? Ya. Si quieren alguien presentar indicaciones, ojalá que las presenten. Ah, ya, sí, pues. Y si hay alguien y fijemos, digamos, hasta el viernes plazo al viernes, el mediodía plazo para indicaciones, si es que alguien quisiera presentarla, ¿les parece? Bien, así se acuerda. Finalmente, entonces, para el viernes 26 al mediodía se vence el plazo de indicaciones para este proyecto y lo vamos a citar para votación el próximo martes. El tercer punto, entonces, para que nos pueda exponer el Ejecutivo sobre la indicación sustitutiva relacionada con estos proyectos de cirugía plástica que ya votamos en general al inicio de la sesión. Don Jaime González, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Hacer presente que se tuvo bien por parte de Su Excelencia el Presidente de la República presentar una indicación sustitutiva al boletín 13.043-11, que se refiere a la regulación sobre cirugías plásticas con fines de embellecimiento estético. Las indicaciones vienen en tres sentidos. El primero es establecer requisitos para el ejercicio de esta actividad. La segunda idea fuerza o el segundo criterio que viene en la indicación es crear un registro, y el tercero son ciertos deberes de información. Respecto al primer punto, respecto a los requisitos para el ejercicio, el texto propuesto establece que los procedimientos médicos quirúrgicos que tengan por finalidad, fin o motivo la cirugía estética con fines de embellecimiento estético corporal, y lo preciso, solo podrán llevarse a cabo por médicos cirujanos habilitados para ejercer la profesión en Chile. Además, aquellos deben contar con postítulos o estudios de especialidad en la materia otorgados por una universidad del Estado o reconocida por este, o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y en esta materia, presidente, no innovamos absolutamente en nada y nos remitimos a la legislación vigente para que no haya ninguna duda sobre cuál es la real intención del Ejecutivo. En definitiva, el criterio establecido en estas indicaciones es que aquellos profesionales que deban acreditar competencias y destrezas cuenten con una especialización o subespecialización en esta área, la cual debe ser certificada de acuerdo al numeral 13 del artículo 4 del DFL número 1 de salud, que es aquel que le da facultades a la Superintendencia de Salud para poder otorgar normas de certificación. Es menester, presidente, hacer presente que este artículo establece ciertas normas que permite también a las universidades entregar les entrega, a las universidades potestades en materia de acreditación de acuerdo a los programas vigentes que ellos realizan. Por tanto, una especialidad que entrega un programa de cirugía estética con fines de embellecimiento podrá certificar a los alumnos, ¿no es cierto?, que ingresen de dichas casas de estudio. En segundo lugar, presidente, se crea un registro especial de prestadores individuales de medicina estética a cargo de la Superintendencia de Salud, quien, por normas de general aplicación, establecerá los mecanismos para cumplir con la labor que le encomienda la ley. Y en este sentido, la indicación del Ejecutivo viene con presupuesto. Hay un informe financiero
que está contenido en la tramitación del proyecto de ley, que establece una ejecución presupuestaria de 80 millones y fracción para el primer año, 80 millones y fracción para el segundo año y 60 millones y fracción para el próximo. Y eso porque se requiere actualizar, mejorar el registro que hoy día existe y contratar profesionales competentes para cumplir con esta obligación. Y el tercer orden de ideas, presidente, la indicación que recoge además lo que ha sido fruto de los textos presentados por los honorables diputados y además de lo que se ha dicho en la discusión, porque nosotros hemos estado atentos a esta discusión, establece la indicación que será responsabilidad del médico tratante informar a la persona con al menos 5 días de anticipación a la fecha de la realización del procedimiento al cual se va a someter. Por ejemplo, el nombre completo del médico tratante, su cédula de identidad, copia de la inscripción en el registro especial que se va a crear a propósito de esta ley. Se debe individualizar además los miembros del equipo que van a participar y se debe informar si el establecimiento cuenta o no con una autorización sanitaria para realizar este tipo de procedimientos. Mucho se discutió en esta comisión que incluso había lugares que no eran los adecuados, ni siquiera eran clínicas que tenían una autorización, ni siquiera no era un problema ya de profesionales que no tuvieran la certificación, sino que además eran lugares que no contaban con las condiciones ni siquiera sanitarias para poder realizar este o cualquier otra actividad y por tanto parece razonable que se debe informar a quién es el paciente. Y además, presidente, es importante que por temas de garantía y calidad de los dispositivos médicos que se vayan a implementar, se informe a los pacientes y se le entreguen copias de las facturas, boletas u órdenes de compra de los implantes y de aquellos dispositivos médicos que vayan a permanecer en el cuerpo del paciente, no de cualquiera. No es necesario que el bisturí que se está utilizando, que es un dispositivo de uso médico, ¿no es cierto?, se entregue, se informe, pero sí aquellos que van a quedar a permanencia en el cuerpo de una persona. Y esto porque se ha detectado de algunos casos, incluso de implantes mamarios de prestigiosas marcas y empresas que los suministran en el mercado, han tenido algunos defectos y por tanto deben ser reemplazados. Es importante que los pacientes cuenten con información adecuada y pese a que exista la obligación y el médico informe y el paciente quiera persistir, ¿no es cierto?, con la atención en un determinado recinto que no cumple con las condiciones, ya es responsabilidad del paciente someterse, ¿no es cierto?, a cierto riesgo, pero el Estado cumple con la obligación o cumple con normar, ¿no es cierto?, un área que hoy día estaba absolutamente desregularizada, estableciendo criterios para el ejercicio, la creación de registros y deberes de obligación para quienes son los prestadores en esta materia. Y eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime González. Ofrezco la palabra sobre la indicación presentada por el Ejecutivo. Diputada Sondón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Agradecer al Ejecutivo. Yo ya había leído esta indicación sustitutiva. Me parece que de alguna forma toma los dos proyectos. Y que bien que esté tan comprometido, incluso tenga presupuesto. La verdad que es un súper avance. Quiero hacer, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, la consulta de si, porque no me pareció verla, pero puedo estar equivocada, si existe alguna multa, alguna sanción o algo así para el médico o la institución que no cumpla, o sea, que, por ejemplo, que no informe. ¿Ah? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? De que se pasen esa regla y no le informen al paciente o a la persona que quiere la prestación de embellecimiento, si existe, si eso está contemplado dentro del proyecto de ley mismo. Una sanción, algo así. Gracias, diputado Sandón. Don Jaime González por el Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, hacer presente que en el numeral 2 de la indicación, inciso final de la letra C, se establece expresamente que el establecimiento que incumpla con lo dispuesto en los incisos anteriores quedará sujeto a las sanciones y medidas sanitarias reguladas en el libro 10º del Código Sanitario, título 3º, que se refiere a las multas y los procedimientos sancionatorios. Entonces, diputada, por su intermedio, señor presidente, nos remitimos a las normas ya vigentes del Código Sanitario, que además se están modificando a propósito de la discusión de la Ley de Fármacos 2, donde aumentamos el espectro de multa en esta materia. Entonces, sin duda que habrán multas más agravadas en casos de incumplimiento, y lo que se está conversando, incluso en el marco de la Ley de Fármacos 2, es que, como es una modificación integral, la reincidencia tenga una sanción mayor. Y en ese sentido, presidente, yo creo que cumplimos con lo requerido por la honorable comisión en esta materia y en otras, para sancionar a los reincidentes dentro de un periodo de tiempo que no hayan subsanado los distintos problemas en lo que se refiere a acreditación, autorizaciones sanitarias
y debido cumplimiento de la normativa de salud en general. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Jaime. ¿Hay más consultas sobre la presentación del Ejecutivo? Porque si no hay más preguntas, yo lo que sugeriría es que también podamos colocar en tabla para iniciar la votación en particular de este proyecto en la próxima sesión. ¿Les parece? Bien, así se acuerda entonces. No habiendo entonces más temas que tratar en la siguiente sesión y por haberse cumplido el objeto de esta, entonces se levanta. Muchas gracias a todos y todas.